Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás Lucich para seguir tratando temas de la actualidad económica del Uruguay, en este caso con un proyecto que viene de la mano, ahora se lo vamos a preguntar a Nicolás, de una promesa electoral que había hecho el Frente Amplio, que era de rebajar el IVA en 2 puntos, algo que bueno se ha ido dilatando en el tiempo, que termina con un proyecto que muchos están cuestionando, de inclusión financiera. Así es, Pepe. Efectivamente, la promesa electoral del Frente Amplio era bajar el IVA 2 puntos. Y esto se ha ido dilatando. Fue una promesa de las elecciones pasadas y que está cerca de cumplirse, o cumplirse parcialmente, ahora lo vamos a ver, ya muy cerca de las elecciones siguientes. Yo recordaba que el senador Larrañaga, el líder de Alianza Nacional, decía, bueno, en realidad es una promesa que se hizo en las elecciones pasadas y ahora se da como una digamos, medida, parte de una campaña electoral. Como que no estaba muy contento de la posición política. Sí, muchos se enojaron que pasara eso, claro, que durante toda la administración no se aplicara y cuando se llega al año electoral ahí se, bueno, muestre esa carta que se prometió, ¿no? Y sin duda que estas cosas están sometidas a las leyes de la política y no les falta razón a quienes señalan esto, como tampoco le falta razón desde el gobierno a los argumentos que se ha planteado para estructurar esto de una determinada manera. Lo que uno podría interpretar directamente de la propuesta del Frente Amplio en las elecciones pasadas es, bueno, se asume y se baja el IVA del 22 al 20. Claro, uno va a comprar al supermercado y el producto sale un 2% menos. Exactamente, y las empresas que facturan ya no facturan el 22, facturan el 20, eso se podía haber hecho. Si se hubiera hecho, lo que hubiera pasado es que hubiera habido una caída de la recaudación, notoriamente, y además poco impacto mayor, porque si bien es bueno que la economía reduzca sus impuestos indirectos, y el IVA es uno de ellos, el gobierno está también buscando otras cosas, y lo vamos a explicar. Antes que eso, es interesante compartir con televidentes la historia del IVA, porque el IVA es un impuesto con una historia larga y realmente muy movida. Fíjense ustedes, ahí tenemos la gráfica. El IVA comenzó a operar en la economía uruguaya. En realidad no es tan larga la historia, ¿no? Uno piensa que el IVA está... Sí. Sorprende un poco ver el año en el que se empieza a aplicar. ¿No? En realidad fue allí, a principios de los 70, donde se aplicó, bueno, en forma contundente en su funcionamiento como está ahora, como impuesto al valor agregado. Es un impuesto al consumo y algo más que eso, porque en realidad las empresas facturan con IVA y también pueden descontarlo. Es un impuesto al valor agregado. Bueno, arrancó bajito, ¿no? 14%. Y como sucede siempre, una vez que el impuesto está, después sacarlo es prácticamente imposible y lo que tiende es a aumentar. Y en cada dificultad económica que hubo, los gobiernos... Se fue un puntito para arriba. Ponemos un puntito más, ponemos un puntito más, un par de puntos más en algunos ajustes fiscales. Bueno, y el IVA se fue hasta el 23% en el año 95, en aquel ajuste fiscal. Y incluso en 2001, ya cuando estaba la crisis económica en ciernes, o ya desatada, el gobierno de caso con el ministro de Mención no solamente mantuvo ese IVA en el 23%, sino que aplicó el COFIS, que era un impuesto asociado, prácticamente como un IVA adjunto, de 3 puntos más. Entonces la tasa efectiva era del 26%. Cuando se hizo la reforma tributaria, el IVA, que es la tasa básica esta, ¿verdad? Después hay un IVA de algunos productos que tiene un 10%, pero esta es la tasa básica, bajó al 22, un punto. Hay quienes pueden decir, bueno, en realidad es muy poquito, un punto. Bueno, lo mismo decían los gobiernos que lo fueron aumentando. Claro, sí, no se va a sentir nada. Sí, y al final la cosa se va de margen. Y ahora lo que se propone es llevarlo al 20% en el año 2014 y ponemos la llamadita. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que se está planteando no es directamente bajar el IVA a 2 puntos, sino hacerlo en algunas condiciones. Porque lo que el gobierno pretende con este proyecto, que incluye esta potestad de bajar el IVA, es lo que se denomina la inclusión financiera. Promover los mecanismos de pago electrónico y seguir reduciendo la informalidad en la economía. En la siguiente gráfica vemos cómo la evasión estimada de IVA ha ido cayendo. Esto es algo muy positivo. La fuerte caída que vemos ahí, yo diría que en buena medida se debe al crecimiento de la economía. Cuando la economía crece, las cosas andan bien, la evasión cae. Cuando la cosa se pone complicada, hay crisis, los individuos, las empresas tienden a evadir, además se abre la informalidad, entonces hay evasión por todos lados. Y lo que se ve claramente es que la evasión se ha reducido. También hay un factor importante y es el fortalecimiento de la DGI con su capacidad fiscalizatoria. Es decir, la DGI está mucho más fuerte, ha hecho una reforma. Bueno, lo hemos visto en los últimos meses o en los últimos años con inspecciones por sectores. Primero las barracas de la construcción, las empresas de fiestas, los clubes deportivos. La DGI ha estado muy activa para efectivamente vigilar mejor y reducir la evasión. Pero ahora resta seguir avanzando y acá la cosa no es tan fácil porque ya queda menos margen, claro, ¿verdad? Y están los núcleos más duros. Y por eso ahora se promueve con este proyecto de ley que las personas
usen cada vez más los medios electrónicos de pago. Por eso se habla de inclusión financiera, no solamente inclusión bancaria. Vamos a ir por partes, porque este proyecto tiene varios capítulos. En la siguiente placa vemos uno de esos capítulos, que es lo que se ha hecho hasta ahora, antes del proyecto. Lo que se ha intentado por parte del gobierno es que los bancos sean más amigables con los comercios en cuanto a los aranceles que les cobran las tarjetas de crédito. Hay muchos comercios que se han quejado de decir, bueno, hay promociones con las tarjetas, la gente pide tarjetas, pero a los comercios los bancos nos cobran muchísimo. Entonces el gobierno ha acordado estos máximos, con la tarjeta de débito 2,5% y con la tarjeta de crédito 4,5%, no más que eso. Incluso ¿Eso le cobran de la compra al comercio? Así es, ni más el ni volumen menos. de la compra. De cada 100 pesos que se vende, supongamos en vestimenta en un local, 4,5 va a los claro, bancos. si es con tarjeta, si la venta es con tarjeta, el comercio vende por 100 y se queda con... Algunos comercios se cubren también con eso y lo trasladan al propio precio, ¿verdad? Es parte del servicio, es parte del costo. Digamos, para los comercios muchas veces es muy difícil estar fuera de las tarjetas. Claro. La expansión de la tarjeta de crédito, sobre todo en los niveles de consumo medio y medio alto, por decirlo de alguna manera, bueno, seguramente a buena parte de los televidentes le ha pasado ir con tarjeta a algunos lugares y si no, es contado solo. Y a esta altura ya genera una dificultad. Claro. Ese no era tan habitual antes, ahora sí. Y además están en el circuito de las promociones y para los comercios es beneficioso. Pero es beneficioso en la medida que no cueste tanto. Y bueno, el gobierno ha intentado y ha logrado una negociación dura con los bancos bajar estos máximos. Y asociado a esto, ha promovido la extensión de los POS. POS es la sigla en inglés de Point of Sale. Son los puntos donde uno pasa la tarjeta para que le debiten ahí. Entonces, hasta ahora ha habido una gran expansión de la tarjeta de crédito. Lo que el gobierno quiere hacer es promover más que nada la tarjeta de débito. Hay algunos otros elementos, lo vamos a ver en la siguiente placa, tiene que ver con, bueno, cómo este proyecto de ley, y ya nos metemos en lo que dice este proyecto de ley que está finiquitándose a nivel de Presidencia de la República en sus aspectos legales, se va a hacer obligatorio el pago de sueldos en cuenta bancaria. Entonces allí los bancos van a tener una plataforma de trabajo. Entonces el gobierno les pide que... De cualquier manera deben quedar pocas empresas, por lo menos de un tamaño medio hacia arriba, de que no utilicen el sistema, ¿no? Yo creo que ha avanzado mucho. Tú tenés esa percepción. Yo la verdad que no tengo una percepción clara de eso. Que está avanzando. Pero todavía quedan, sobre todo las pequeñas empresas, ¿verdad? Que pueden pagar nóminas de 5 o 10 personas. Tal vez todavía ahí hay algo para avanzar. Pero efectivamente ha sido uno de los trabajos que se ha venido haciendo y ahora se va a hacer obligatorio. Es decir, que ya no hay más opción a lo que es la forma en que se le pague a los trabajadores. El trabajador va a poder elegir el banco en el cual cobrar. Y esto es muy importante porque hasta ahora las empresas negociaban con los bancos y los bancos con las empresas dónde tomar el... Claro. Y eso, claro, las grandes empresas tenían poder de negociación, los grandes bancos también. Ahora el trabajador va a poder elegir. Entonces eso va a quedar abierto. Y además se va a promover otras figuras, más allá de los bancos clásicos, banca minorista, otro tipo de figuras que van a estar allí expandiendo la capacidad de lo que son las transacciones electrónicas. ¿Y dónde está el beneficio para los consumidores? Bueno, en la siguiente placa es lo que vamos a ver. Decíamos que el gobierno quiere promover más que nada la tarjeta de débito. No quiere promover mucho la tarjeta de crédito porque, bueno, sobre ella se puede consumir con crédito. Claro. En realidad mucha gente usa la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito indirecta. Claro, por ejemplo, para pagar en el supermercado, para pagar gastos comunes y corrientes, ¿no? Exactamente, se paga con la tarjeta y cuando viene la cuenta se cancela en el mes y no se toma crédito. Claro. Pero siempre está esa posibilidad y si uno se pasa en el mes, bueno, pues si está muy apretado, recurrir al crédito. Hay mucha gente también que lo recurre al crédito por tarjeta, obviamente. Lo que quiere el gobierno es no promover tanto eso, sino la tarjeta de débito, que va directamente a descuento de la cuenta. Y si no hay dinero en la cuenta, no se puede comprar, y si lo hay, se descuenta. Y para eso, lo que va a hacer en el primer año es una rebaja del IVA mayor, de 22 al 18% para las tarjetas de débito. Esto, lógicamente, va a promover que todo el mundo vaya a conseguir una tarjeta de débito porque tiene un descuento importante, 4%. Pero luego eso va a ir subiendo para llevar el IVA al 20%, que era la promesa. Y en tarjeta de crédito, arranca con el 20%, pero después sube de vuelta al 22%. Quiere decir que al tercer año no se va a estar marcando un descenso del IVA. Claro. ¿Qué pasa con los débitos automáticos? A la larga se van a hacer, es decir, los débitos automáticos bancarios, la factura de UTA, Antel, otras facturas, bueno, van a tener una rebaja del IVA, pero eso todavía no está del todo
estructurado, se supone que a mediano plazo va a surgir. Por lo tanto, lo de la rebaja del IVA del 22 al 20% se va a cumplir parcialmente esa promesa electoral. ¿Por qué? Bueno, hay limitaciones fiscales, se pretende que esto no tenga impacto fiscal, que el IVA baje, pero que la recaudación global por IVA no baje. Por lo tanto, lo que se estima es que eso se va a compensar con mayor recaudación y también para promover mayor formalización de la economía y mayor inclusión. Eso te iba a decir, mayor posibilidad de controlar también para el propio Estado y la DGI en este caso a las empresas. Absolutamente, además eso es un camino que no tiene vuelta, ya además hay un control sobre las grandes empresas que están pidiendo, que tienen que, informar a la DGI la facturación que hacen en sus principales clientes. Es decir, es una tendencia que no tiene vuelta atrás. Yo diría que queda de alguna manera pendiente una baja más generalizada, más allá que el rumbo está claro, y están claras las razones. Una baja del 22 al 20% del IVA, desde mi punto de vista, es importante, más allá de que sean 2 puntos. Claro, en un consumo de 3.000 pesos, bueno, un 1% de eso son 30 pesos, o sea, 2 puntos de eso, estamos hablando... Sí, 60 pesos. Sí, es algo escueto, ¿verdad? Pero digamos que cualquier monedita sirve, eso ayuda y, como decíamos al principio, con el argumento de que son 2 puntitos más de IVA, se ha ido subiendo el impuesto a niveles que no son sostenibles. Un IVA razonable, lo decían algunos expertos en tributación, debería estar más cerca del 15, 16, 18%. Las economías europeas estaban en esos niveles, ahora lo han tenido que subir por la crisis, pero impuestos de IVA de más de 20%, la verdad que son realmente muy elevados y bueno, en ese rumbo se está, en esta política tributaria que está buscando esos objetivos, ¿verdad? Bajar los impuestos indirectos, pero también mayor formalización y mayor control. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.